Hola, mi nombre es Jessica Prada, estudiante de cuarto semestre de fisioterapia en la Universidad del SINU y hoy voy a hablarles sobre el polígono de Wills, la motoneurona superior y motoneurona inferior. El polígono de Wills es una estructura de forma hectagonal presente en nuestro cerebro. Digamos que dicha estructura es la unión entre diferentes arterias que irrigan nuestro cerebro, que tiene un papel muy importante en el aporte de oxígenos y nutrientes. El polígono de Wills se ubica en la fosa interpeduncular del cerebro. Esto que vemos aquí es la estructura del polígono de Wills. Lo que ya les había dicho anteriormente es la unión entre diferentes arterias. Vamos a empezar por acá. Estas que vemos acá son las arterias cerebrales anteriores. Aquí tenemos la arteria comunicante anterior. Acá tenemos la estriada medial distal, estas que están acá. Aquí vemos, hay tres arterias que son las centrales anteromediales. Acá hay dos que son las centrales posteromediales. Estas que están aquí adelante son las arterias carótidas internas. Aquí sale la arteria oftálmica y acá está la arteria cerebral media, esta que vemos acá. Bajando un poco, vemos aquí la arteria comunicante posterior. Bueno, aquí está la arteria cerebral posterior, esta que está acá. Aquí en la arteria basilar tenemos ramitas pontinas. Vemos que hay 4 de cada lado. Ya acá tenemos la arteria cerebelosa anterior, esta que vemos acá. Y vemos que aquí están las arterias vertebrales que se conectan con las carótidas por medio de la arteria basilar. Aquí en las arterias vertebrales sale la arteria espinal anterior, que es esta que tiene forma de Y. Y aquí tenemos la arteria cerebelosa posterior inferior, esta que vemos. Ya que les hablé sobre la estructura y de las arterias que forman parte del polígono de Wills, voy a explicarles un poco su función principal, y es que este polígono forma una anastomosis, que es la unión entre las arterias carótidas internas y el sistema vértebro-basilar. O sea, se unen las arterias vertebrales con la arteria basilar y la arteria carótida interna. Bueno, estas conexiones arteriales proporcionan canales que permiten el flujo sanguíneo entre las circulaciones anteriores y posteriores. Estos canales son principalmente importantes si un vaso se obstruye porque sirven como caminos colaterales. Cabe resaltar que a pesar de las conexiones anatómicas del polígono de Wills, que son generalmente completas, algunas partes pueden ser funcionalmente restringidas. Esto se debe porque en algunas personas las arterias son más estrechas de lo normal, lo que puede provocar una obstrucción. El polígono de Wills es sumamente importante para nuestra supervivencia, porque a través de él fluye la sangre que irriga todo nuestro encéfalo. Aquí es donde se relaciona con el ACV, porque si hay una obstrucción en alguna de estas arterias, obviamente el oxígeno y los nutrientes no van a llegar al cerebro, lo que puede ocasionar que las células cerebrales se mueran y ocasionar un daño permanente. Sabemos que existen dos tipos de ACV, el ACV isquémico, que es cuando un coágulo de sangre bloquea el flujo sanguíneo, o sea, puede que en alguna de estas arterias un coágulo se quede bloqueado y provoca un ACV isquémico. Ya cuando hablamos de un ACV hemorrágico es cuando una de estas arterias o vasos se debilita y se rompe, entonces toda la sangre que fluye a través de este polígono se escapa hacia el cerebro y es lo que provoca un ACV hemorrágico. Ahora voy a hablarles sobre la neurona motora superior y la neurona motora inferior. Sabemos que la superior se origina en la corteza cerebral en el área 4 de Brougham y la inferior en el asta anterior de la médula espinal y pasa por la raíz motora. Sabemos que las motoneuronas son las que se encargan de transmitir toda la información eferente desde el sistema nervioso central hacia los músculos. Estas motoneuronas son las que se encargan del movimiento más voluntario de nuestro cuerpo, como lo son caminar, correr, respirar, deglutir, incluso algunos movimientos involuntarios como el corazón, los latidos. Como les dije anteriormente, existen dos motoneuronas, la superior y la inferior. La superior se origina en la corteza cerebral en el área 4 de Brougham. Esta motoneurona
envía axones que se convierten en la vía piramidal. Esta desciende hasta las pirámides vulvares, donde se decusa y finalmente conecta con la médula espinal, aquí en el asta anterior, que se conecta con la motoneurona inferior. Bueno, como ya les dije anteriormente, la motoneurona inferior se conecta con la superior. Esta pasa por las raíces motoras y se conectan con la placa neuromuscular de los músculos. La neurona motora inferior obedece las órdenes de la motoneurona superior. Es decir, que si existe una lesión a este nivel de la motoneurona superior, el músculo pues se va a debilitar, va a haber una flacidez en el músculo y pues va a estar hipoactivo. Esto pues va a suceder porque la función principal de la neurona motora superior es ordenar y modular a la segunda neurona, es decir, a la neurona motora inferior. En pocas palabras, si hay una lesión en la motoneurona superior, la motoneurona inferior no va a tener control del músculo y ahí es cuando el músculo se vuelve hiperactivo y espástico. Ya que nos estamos adentrando un poco en las patologías de las motoneuronas, pues tenemos la atrofia, vemos que se encuentra presente en las dos motoneuronas, pero que son diferentes, porque en la superior es leve y en la inferior es muy intensa. Cuando hablamos de fasciculaciones, pues vemos que solamente están presentes en la motoneurona inferior. Ya en el tono muscular, en la motoneurona superior, cuando hay afecciones en esta, va a ser espástico, y cuando la afección es en la neurona motora inferior va a ser hipotónico, y esto es por la falta de inervación del músculo. Cuando ya la lesión se encuentra o afecta a los reflejos tendinosos, vemos que los reflejos van a ser hiperactivos en la motoneurona superior, y cuando vemos que los reflejos son hipoactivos es que la lesión está a nivel de la motoneurona inferior. Y ya por último, pues voy a decir que el signo de Babinski solamente se va a presentar cuando la lesión es a nivel de la motoneurona superior.